Buenas tardes. Bueno, yo nunca hago este tipo de cosas. De hecho, es la primera vez que grabo un video con la intención de compartirlo. Pero pues teniendo en cuenta la época y la situación por la que estamos pasando como sociedad y como seres humanos, he tenido bastante tiempo para reflexionar y para pensar en muchas cosas. Y no sé, surgió en mí la necesidad o el interés por compartirles algo, una parte, una pequeña parte de mi vida, una experiencia personal con el objetivo de dejar algún tipo de aprendizaje, no sé, algún tipo de mensaje positivo para los que me quieran y me puedan escuchar, ¿no? Pues bueno, la mayoría yo creo que ya me conoce, sin embargo, para los que no, mi nombre es Viviana, tengo 21 años y estoy haciendo noveno semestre de psicología en la Universidad Sergio Arboleda. Digamos que así rápidamente, yo crecí en una familia increíble, con mis papás, mis dos papás, mi hermano mayor y mi sobrina, ¿no? Son personas a las que amo, adoro con toda mi vida. Son mi polo a tierra, mi razón de ser, de hacer las cosas. Tengo mi novio actualmente también, es un hombre increíble, una bendición de Dios para mi vida, ha sido un apoyo incondicional en las buenas y en las malas, y el apoyo de su familia también, de sus papás, ¿no? Mm, Nada, yo crecí la mayor parte de mi vida entre estudiar y entrenar, ¿no? Dios me dio talentos enfocados en los deportes, entonces me gustó mucho jugar fútbol, correr, montar bicicleta. Y digamos que por ponerle algún nombre hice más o menos durante unos 9 años una carrera deportiva de patinaje a nivel profesional. Tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, tuve la oportunidad de experimentar muchas cosas bonitas, ¿no? Tuve entrenadores increíbles, personas increíbles, Fabián, Leo, Gabriel, Ginis, Alejandro, Santiago, Sebastián, ¿no? El profe Franz, si se me queda alguno por fuera, lo siento, pero, pero sí, en general, personas increíbles, ¿no? Personas de las que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, en el colegio también, gracias a Dios, siempre se me facilitó mucho aprender, entonces esa era mi vida, ¿no? Del colegio entrenar, ¿no? Entrenaba casi que de domingo a domingo y digamos que más que un hobby era algo en lo que me proyectaba a futuro, en lo que me visualizaba a futuro, entonces era algo que hacía con mucha seriedad. Mis papás siempre fueron demasiado amorosos, demasiado incondicionales, pero así como daban, también exigían, ¿no? Entonces mi vida siempre fue muy exigente, muy de dar, de tener disciplina, de tener entrega, de hacer sacrificios, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera eso me formó el carácter y me formó muchas cosas positivas, ¿no? Digamos que económicamente hablando, bueno, la historia no era tan chévere, pero, pero bueno, no era nada para traumatizarse, ¿no? Teníamos problemas como todas las familias, dificultades, diferencias, cosas como todo el mundo. Y bueno, otra característica importante que teníamos era el amor a Dios, ¿no? A mí siempre me inculcaron desde pequeñita el amor a Dios, pero no fue algo impuesto, ¿no? No fue algo obligado, ¿no? Más bien fue algo bonito, fue algo que me permitió entender que Dios pues no es una religión, es una relación, es un estilo de vida, ¿no? Entonces, desde pequeñita me gustó mucho ir a la iglesia, me gustaba orar, leer la Biblia, hablar con Dios, escuchar música que me conectara con Él, siempre fue muy importante para mí la relación con Dios. Tuve la oportunidad de puntuar para hacer selección Bogotá y selección Cundinamarca de patinaje. Después, por esas cosas de la vida me retiré, ya no quise seguir entrenando, me dediqué solo a estudiar, entré a la universidad y bueno, ahí es al punto al que quiero llegar, ¿no? Entré a la universidad y el tema económico cambió en la familia bastante, empezamos a generar ingresos, muchos ingresos, y el estilo de vida empezó a cambiar, ¿no? Notablemente, ¿no? Restaurantes caros, lugares caros, viajes, salidas, ropa, ¿no? Muchos gustos, muchas comodidades, todo a estirar la mano y recibirlo, ¿no? Sin darme cuenta me empecé a sacar a Dios del corazón, se me empezó a olvidar Dios, empecé a poner mis ojos en otras cosas y empecé a darle el lugar que Dios tenía en mi vida a otras cosas. Mis prioridades cambiaron y cambiaron para mal. Entré a la universidad y me dejé deslumbrar por muchas cosas, ¿no? Y en mi arrogancia y en mi soberbia no era capaz de darme cuenta que me estaba equivocando. Yo pensaba que tenía el carácter y la fuerza suficiente para saber decidir qué estaba bien y qué no estaba bien para mí, pero me estaba equivocando. Y algo que he aprendido durante todos estos años es que el conocimiento en los seres humanos tiende a crecer en la medida en que son conscientes de su propia ignorancia. Si uno cree que se la sabe toda, se va a seguir manteniendo ignorante en muchas cosas, ¿no? Y eso era lo que me estaba pasando a mí en ese momento.
Me rodeé de muchas personas que no debía rodearme, tomé malas decisiones, esas malas decisiones tuvieron consecuencias, viví bastantes cosas desagradables, negativas, probé las drogas, probé el trago, se me volvieron un problema terrible en la vida, ¿no? En menos de nada me consumieron la vida. Mm, hice sufrir a muchas personas, hice sufrir a mis papás, ¿no? Me arrepiento muchísimo de eso porque los hice sufrir mucho. Ellos fueron muy incondicionales conmigo, yo los hice sufrir mucho. Asimismo también sufrí mucho yo, ¿no? Viví muchas cosas negativas, pues las cosas que uno puede vivir en consumo no son agradables, entonces, eh, pues podría hacer una lista muy larga de todas las cosas que viví, pero pues no es necesario, ¿no? Digamos que hay algo que me marcó bastante y de lo que nunca pensé hablar con nadie, ¿no? Y fue un abuso, ¿no? Más o menos a los 19 años, yo tenía 19 años y en toda la loquera y el desorden en el que yo vivía me abusaron sexual y físicamente. Varias veces la misma persona. Otra cosa que me marcó bastante también fue, yo tuve una relación sentimental con un chico y él también andaba en consumo y tuvo un accidente y se murió. No, digamos que la lección que me quedó de eso fue a dónde podía llegar si no cambiaba la vida, ¿no? Si no cambiaba el estilo de vida que llevaba. A mí se me salió de las manos la vida y me cambió del cielo a la tierra de un momento a otro. Se me volvió un infierno, ¿no? Se me endureció el corazón de una manera increíble. Perdí la capacidad de discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Espiritualmente estaba muerta, no sentía nada. A mí se me podía caer el mundo encima y yo no me movía para ningún lado. Peleaba con Dios, ¿no? Hacía las cosas que hacía las embarradas que hacía y todavía le peleaba a Dios y le reclamaba, ¿no? No quería escuchar a nadie, me cerré a todo tipo de relaciones, no escuchaba a mis papás, no escuchaba a la gente que me rodeaba, no escuchaba a nadie quería escuchar, a nadie. Eh, trataba de buscar a Dios y no podía sentirlo, ¿no? Para las personas que conocemos de Dios, a Dios, y sabemos lo que es experimentar su presencia, sabemos lo triste que es tratar de acercarse a Dios y no poder sentirlo. No porque Él no esté ahí, sino porque nosotros estamos tan mal y tan lejos de nosotros mismos que no somos capaces de sentirlo. Entonces sí, realmente la vida se me volvió bastante triste, ¿no? Y empecé a normalizar todo lo que me estaba pasando, ¿no? Empecé a creer que me lo merecía, ¿no? Que yo me lo había buscado y que me lo merecía todo, absolutamente todo y que pues ya no tenía como arreglo, ¿no? Como solución, que ya no había vuelta de hoja lo que estaba pasando. Me alejé muchísimo de mis papás, demasiado, demasiado, demasiado. Puse un muro impenetrable con ellos, ¿no? Ellos querían ayudarme, pero no podían, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Mucha gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando conmigo. Yo desarrollé una capacidad para tener dos caras, ¿no? Entonces, mucha gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando conmigo. Eh, fue tanto el cambio y la transformación negativa que yo tuve que me fastidié tanto de mí, estaba tan inconforme con en lo que me había convertido, que en varias oportunidades, como dos o tres veces oportunidades, intenté suicidarme. Por esas cosas de la vida, o de Dios, yo digo, porque la vida es de Dios, Él es el dueño de la vida, no pude hacerlo, ¿no? Siempre había alguien conmigo, siempre pasaba algo, siempre, pero era tan grande el dolor, la tristeza y el vacío que yo sentía, que yo lo único que quería hacer era que parara. Por eso es que siento tanta empatía y entiendo tanto a las personas que pasan por situaciones similares. Porque una persona que intenta suicidarse ni siquiera es porque quiera morir, se está pidiendo a gritos que lo ayuden, ¿no? Ese dolor que uno siente y ese vacío y esa tristeza, eso no se lo merece sentir nadie, eso yo no se lo deseo a nadie. Pero bueno, en medio de todo mi caos y de todo mi desorden, Dios me mandó ángeles, ¿no? Más ángeles de los que ya me había puesto en el camino. Y alguien que jugó un papel muy importante durante todo este proceso para mí fue mi mamá, ¿no? Mi papá también, pero mi mamá. Mi mamá es una mujer que cree muchísimo en Dios y ella nunca se cansó de orar por mí, nunca se cansó de pedirle a Dios por mí. Y así oraba y entre más oraba yo peor me portaba, peor estaba la situación, pero ella nunca se cansó de orarle a Dios por mí. Entonces, no sé, yo creo que las mamás son muy importantes para uno. Así uno tenga 20, 30, 40 años, no hay nada que le mueva más al corazón, más el corazón a Dios que la oración de una mamá o de un papá. Em, entonces, bueno, Dios me mandó muchos ángeles, ¿no? Y me puso muchas personas en el camino. De alguna manera yo tuve la capacidad por fin de pedir ayuda, de reconocer que estaba muy mal y digamos que tuve la oportunidad de conocer
diferentes terapeutas, diferentes psicólogos, personas del comité de salud de la universidad y pues todos llegaron a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era internarme, ¿no? Tomar un tratamiento interno. Para mí fue, digamos que un golpe al orgullo y a la dignidad muy grande escuchar eso, ¿no? Porque, como les decía, yo me había vuelto muy arrogante y muy soberbia, ¿no? Y además venía de una vida de locura, de comer en los mejores restaurantes, de rumba, de muchas cosas, ¿no? De muchos excesos negativos. Además, mi novio acababa de llegar de viajar y también fue un tiempo de darse muchos lujos, de estar en los mejores hoteles de Bogotá, bueno, de muchas cosas. Y que después me dijeran, no, usted tiene que internarse en una fundación, en un centro de rehabilitación. Eso fue una cachetada al orgullo y a la dignidad. Pero bueno, con la poquita cordura y la poquita razón que me quedaba en ese momento, yo dije, bueno, está bien, es lo último que voy a hacer por mí. Yo muchas veces intenté dejarlo, muchas veces intenté cambiar, muchas veces, pero fue prácticamente imposible. O sea, en mis propias fuerzas, no. Intenté hacerlo por mis propios medios, a mi manera, y fracasé todas las veces que intenté hacerlo. Entonces, digamos que a pesar de que no tenía una relación ya cercana con Dios, dije, bueno, voy a hacer una renuncia de obediencia, de fe, porque era renunciar a la universidad, era renunciar a la vida que me quedaba, ¿no? Y detrás de lo que yo me escondía, ¿no? Yo estaba pegada a muchas cosas que no aceptaba soltar. Y dije, bueno, voy a hacer una renuncia de fe, una renuncia de obediencia. Y acepté internarme en una fundación para la rehabilitación del alcoholismo y la adicción. Y allá estuve 45 días, ¿no? Hace más o menos unos 2 meses estuve 45 días allá. Ahora puedo decir que es una bendición, fue lo mejor que me pudo haber pasado llegar a ese lugar. Conocí personas increíbles, escuché historias de vida increíbles, aprendí más cosas de las que pudiera haber aprendido 4 años en una universidad. Y bueno, paradójicamente vine a encontrarme ahí con Dios otra vez, ¿no? Increíble. Fue increíble para mí porque pues ahora en las universidades y en los lugares donde se dicta cátedra de cualquier carrera, pues a Dios no se tiene en cuenta, a Dios lo sacaron de la educación, de las universidades. Y yo vine a encontrarme en el proceso de recuperación con Dios, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, con terapeutas ocupacionales, con trabajadores sociales, y no hubo una sola persona que no me hablara de Dios, ¿no? Todos me explicaban cómo era el tratamiento, cómo funcionaba, pero todos llegaban a la conclusión de que la base y la piedra fundamental para uno recuperarse era Dios, era un poder superior, ¿no? Entonces fue muy especial. Ahora digo que fue un privilegio haber llegado a ese lugar. Viví cosas increíbles. Al principio fue muy difícil, ¿no? Yo quería salir corriendo. Cuando llegué allá yo quería salir corriendo. Me parecía increíble haber llegado ahí. Me parecía como haber tocado un fondo, pues, llegar ahí. Después me di cuenta que había sido un privilegio y que había sido lo mejor que me había podido pasar, ¿no? Me di cuenta que aún seguía siendo muy arrogante. En alguna oportunidad mi terapeuta es una mujer muy sabia, muy inteligente, de mucho carácter, ¿no? Me decía que seguía siendo muy arrogante yo, que había vivido muchas cosas y había pasado por muchas situaciones, pero que la vida no me había puesto de rodillas, que lo que me había puesto de rodillas era el trago y las drogas nada más, que yo seguía siendo muy arrogante, ¿no? Entonces me hizo caer en cuenta que sí, que tenía que agachar la cabeza. Yo tenía una idea errónea de lo que era tener carácter, ¿no? Yo me había vuelto grosera, me había vuelto atravesada, gamina, altanera, y yo pensaba que eso era tener carácter. En todo este proceso he aprendido que no, que tener carácter es eso, es ponerle el pecho a las consecuencias de las decisiones que uno toma, es agachar la cabeza cuando hay que agachar la cabeza, es ser humilde, ser honesto, eso sí es tener carácter, ¿no? Sentir miedo, porque se vale sentir miedo y tener la capacidad de enfrentar el miedo, eso es tener carácter, ¿no? Entonces, no, para mí fue una bendición haber estado en ese lugar, ¿no? Mm, digamos que entendí muchas cosas, ¿no? Entendí muchas cosas. Yo, estando allá, recordé que cuando tenía unos 14, 15 años le pedí a Dios que me mostrara cuál era su propósito para mí en la vida. No, le oraba muchas veces y le decía, Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me trajiste a la tierra? ¿Cuál es el propósito que yo tengo aquí en la tierra? Y yo me acuerdo que muchas veces oré y muchas veces le pedí a Dios y nunca recibí una respuesta como yo quería recibirla, ¿no? Y después viviendo todo esto y experimentando todo lo que experimenté, hablando con mucha gente y con muchos profesionales de la salud, me decían varios, porque no fue uno, fueron varios, me decían, Viviana, tú tienes un llamado de servicio. Viviana, de donde Dios te va a sacar, te va a llevar a sacar a otros. Viviana, vas a tener un despertar espiritual y vas a hacer bendición a otros.
¿no? Entonces, creo que todo esto ha sido un proceso para el cumplimiento del propósito que Dios tiene en mi vida, ¿no? Dios tiene propósitos para todos, a todos nos ha dado una identidad, un destino y un propósito. Es cuestión de nosotros encontrar cuál es el propósito que Dios nos dio, para qué estamos en la tierra. En mi caso, no hay nada más bonito y no hay nada en lo que yo halle más sentido que en poder servirle a las personas y en poder hacerles la vida un poquito más amable, así sea un poquito, ¿no? Entonces, entendí eso, entendí que todo es parte del cumplimiento de un propósito. Entendí que los hijos de Dios no pensamos como víctimas, pensamos como hijos de Dios. Entendemos que Dios no actúa por casualidades ni por coincidencias, Dios actúa por propósitos, ¿no? Hay que ser obedientes, hay que ser obedientes, que vale la pena creerle a Dios, ¿no? Entonces, bueno, la invitación y lo que quería compartirles era eso, era que busquen a Dios, que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es conocer a Dios, no conocer de Dios, conocer a Dios. Nosotros fuimos creados para ser amados, ¿no? Si vivir sin amor es como cortarle las alas a un ave, y eso es lo que el dolor le hace a uno, le hace olvidar para qué fue creado, para el propósito que fue creado. Y yo pienso que todos merecemos saber lo que se siente ser amados, pero no por una persona, no por un ser humano. Nosotros los seres humanos nos equivocamos y somos imperfectos. El amor de Dios es la cosa más espectacular que uno puede experimentar. Yo pienso que todos merecemos saber lo que se siente ser amados por Dios. Pienso que este no es un tiempo para estar haciendo lo que se nos da la gana, este no es un tiempo para perder el tiempo, este es un momento para hacer las cosas bien, ¿no? Para, digamos que, encontrarle sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Es un tiempo para vivir por vivir y dejar que los días pasen y pasen y pasen y ya, ¿no? Pienso que deberíamos hacer que cada día cuente, ¿no? Y que es un llamado también a, en medio de todo lo que estamos viviendo, a ser sensibles, a ser empáticos como sociedad, como personas, con la gente. Nosotros no sabemos por lo que están pasando las demás personas. Nosotros vemos a la gente y nos quedamos con lo que a simple vista podemos observar, pero no tenemos ni idea de lo que hay detrás de cada persona. Cada persona seguramente está batallando, está luchando contra algo, ¿no? Allá en su interior. Entonces es eso, es un llamado a buscar de Dios, ¿no? En estos días leía también una reflexión que me llamó la atención y decía algo así, decía: lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en error, en duda, en insatisfacción y en tristeza. Entonces es una invitación también a que entendamos que no estamos obligados a llevar y a cargar todo solos, ¿no? Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharnos, siempre va a haber alguien dispuesto a apoyarnos. Sí, ninguno se merece llevar solo lo que esté sintiendo, lo que sea que esté viviendo. Es importante que entendamos que somos valiosos para nuestras familias, para las personas que nos rodean, somos valiosos y somos importantes, sobre todo que somos importantes para Dios, ¿no? Dios siempre va a estar ahí dispuesto para escucharnos. Entonces, mmm, nada, es una invitación a hacer las cosas bien, ¿no? Antes de salir corriendo a querer cambiar el mundo, a querer transformar el mundo, seamos empáticos con las personas que están en la casa con nosotros, ¿no? Con las personas que están a nuestro alrededor. Antes de pretender salir a cambiar el mundo, seamos bendición para nuestra familia, para los que están a nuestro alrededor, seamos buen ejemplo, seamos un apoyo, ¿sí? No seamos piedra de tropiezo, seamos un apoyo. Algo que aprendí es que espiritualmente hablando, las conductas y los pensamientos reflejan el estado del corazón. Entonces, trabajemos en cultivar el corazón, el espíritu. Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que nosotros hablemos bendiga a las personas, que lo que nosotros hablemos construya, ¿sí? Hablemos con un poquito de amor, con un poquito de empatía, que seguramente hay personas que la están pasando mal, así como nosotros la hemos pasado mal, hay personas que la están pasando mal. Entonces, nada, creo que eso era lo que quería decir. Espero no haberlos aburrido, espero haber dejado algo positivo en ustedes y que Dios los bendiga.